¿Cómo lograr un poco de diversión, de entretenimiento en nuestra cotidianidad? Tomando una clase de un instrumento musical, de un instrumento de percusión. Y para eso está aquí Eddie Sánchez, el gurú, antropólogo, investigador, conferencista, un excelente maestro, folclorista y mucho más. Y además, uno de los dueños de Ser Humano. ¡Ah! Él me dice que no puedo presentar Ser Humano sin decir eso. Y ahí está. Mira, preséntanos uno de tus instrumentos. Tú dices que cada instrumento tiene una historia en cuanto a los materiales, cómo se hace y el rol que ocupa en nuestra manifestación. Claro, eso es muy importante. Nosotros tenemos familias de instrumentos. Familia de los atabales, familia del merengue, la familia de los congos. Entonces, en esas familias que están compuestas por 3, por 4, por 5 más instrumentos, los instrumentos tienen roles. Hay instrumentos que son para hacer bases musicales, no improvisan. Pueden estar todo el tiempo haciendo algo como esto, por ejemplo, como así. ¿Para qué? Para que los demás instrumentos encima de eso improvisen, hagan cosas bonitas, como por ejemplo... el otro está así, ¿eh? Y a los que les gusta la meditación, cuando estamos en una clase con Eddie, él pone a cada persona a hacer un toque diferente y claro. Tú te enfocas ahí o te enfocas, es como si fuese un mantra. Ustedes no se imaginan cómo relaja eso. Eso se llama polirritmia. Poli mucho, ¿verdad? Arritmia, ritmo. Entonces, la música tradicional está compuesta de eso, de ritmos que se van combinando uno con otro para lograr una lengua sonora, un idioma sonoro. Entonces, casi todos, por no decir todos, parten de la naturaleza, que eso es lo bonito. Nosotros andamos por las calles y estamos rodeados de música y no lo sabemos. Por eso es que tú hablas de los árboles músicos. Exactamente. ¿Por qué? Por ejemplo. Porque nosotros tenemos una gran variedad de árboles que son, sí, justamente, que son, óyeme, los que facilitan que esta cosa se construya. Eso que tú tienes en la mano es semillas de cigarrón. Es un árbol, la foto debe estar por aquí, yo la envié. Mira, estas semillas son preferidas en el Caribe, en África, y nuestros campesinos la usan. Están conectados sin haber hablado nunca. ¿Por qué? Porque es una tradición común a todos nosotros. Entonces, es la semilla que da uno de los mejores sonidos para las maracas. Por su dureza. Y eso es lo que tiene dentro. Eso es lo que tiene dentro las maracas que a mí me gustan hacer y las que hacen nuestros... Y aparecen esos árboles. Eso está, óyeme. No, porque hay algunos en extinción. Mira, al lado de un supermercado que está frente a la UAS hay un paquetito de matas de esas. ¿Sí? Y te puedo mencionar varias calles que ya he derivado el nombre a calles musicales donde yo tengo ubicado que aparece eso. Esto es el higüero que conocemos. Y esto puede ser un palito de guayaba o de naranja. Entonces tú juntas la semilla, el higüero y la naranja, la semilla. Tiene 3 árboles que combinados te dan un instrumento que suena aquí desde antes de la colonia. La maraca, sí. Eso lo vamos a ver un poquito más para adelante. Pero de la cabuya sacamos la soga que nos ayuda a atar los tambores que ya modernamente se están haciendo con drisa y hasta con soga de plástico. ¿Por qué? Porque tenemos origen animal, tenemos origen vegetal y tenemos origen, ¿cómo te podría decir? Orgánico, inorgánico. En la construcción de nuestros instrumentos interviene el hierro, interviene los animales, como estos cueros que tenemos aquí, cuero de chivo y cuero de vaca. La tambora usa, por ejemplo, chivo y chiva. ¿Por qué? Porque el chivo suena más grave. Cada lado sí, tradicionalmente es así. Entonces, el lado de la mano se usa en el cuero de chivo y el lado del palito se usa en el cuero de chiva. Y tú tienes ahí, entonces, sonoridades diferentes, ¿no? Si tú te das cuenta, este sonido es más grave que eso. Cualquier músico podría identificarlo, porque si lo toco al revés, cambia. Así que hay algunos que no tenemos ese oído. Entonces, el palito va en el lado de la chiva, la mano en el lado del chivo. Eso es el pambiche, una de las músicas más bonitas de aquí. Tócalo otra vez, a ver. Más lento.
¿Es difícil aprender esto? No, porque fíjate si no es tan difícil porque se aprende de manera oral. No tenemos academias para eso, aunque se enseña en muchas academias. Pero la transmisión de nuestra música y de nuestros saberes el abuelo se lo enseña a su hijo, el hijo al nieto del abuelo, y eso se transmite. Y además tú tienes una metodología que lo Claro. simplifica y uno lo va asimilando sin darse cuenta. Como diría mi profe Bobadilla, yo soy de la escuela cucharita también, que es poquito. Café con pan, café con pan. Café y con uno pan, termina... esas analogías que funcionan y la usan en el campo. Hacen pum, pam, pa. Y los muchachitos hacen pum, pam, pa. Pum, pam, pa, pa, pa. Pum, pa, 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 pa. Por ejemplo, ¿no? Eso mismo. Tú dices, me lo voy a poner. Pa, pa. Los muchachitos, pum, pa, pa. Tiguerito. Y ellos repitiendo eso. Y tú vas creciendo con eso. Y en una clase uno puede aprender a tocar ¿cuántos instrumentos? ¿Cómo? Bueno, tú aprendes los instrumentos que hacen base, como la maraca, la güira, el triángulo, los panderos. Pero tú aprendes los tambores. Y es increíble la cantidad de sonidos. Un simple pandero, uno lo ve así. Sí. La cantidad de sonidos que emite. Y las técnicas que se usan. En Brasil usan mucho sacudirlo, por ejemplo, para tocar. Parate. ¿Ah? Aquí, por ejemplo. Esto es una rueda de unas ramas de guásima. Estos son troncos que pueden ser de aguacate, de jabilla, de almácigo, de almácigo. ¿Está bien? Y con esos troncos nosotros tenemos cubierto con una piel un tambor. La güira. Para mí, o quizás el instrumento más importante de la música dominicana. ¿Sabe por qué? Porque decía el gran folclorista de nosotros, la güira es el instrumento omnipresente en la música tradicional dominicana. Es decir, en todo, no en todos los ritmos, sí, en todo. En todo, en los palos, en la salve, en el merengue, en la bachata, en el priprí, en el bambulá, o sea, zarandunga, por donde quiera que tú miras, chenche, yuca, mangulina, carabines, ahí está la güira. Y hay muchos ritmos también que por ejemplo. Mira, uno de los más comunes. Otro, por ejemplo. Otro, ve que más pegado. Entonces están todas las variaciones que tú puedes hacer con esto. Por ejemplo, ¿sabes qué le digo yo a los alumnos míos en conservatorio cuando les daba demostraciones así? Yo les decía, aplauso. Igualmente, si tú te vas a antes de 1492 y pudiéramos entrar en la música indígena, quizás. Sí. La mayoría de los instrumentos de los indígenas de nosotros, la mayor etnia, los taínos, que eran los que fundaron ciudades y eso, porque los otros eran más nómadas, ¿no? Aldeas, podemos decir. Pues los instrumentos eran idiófonos, que quiere decir que son instrumentos que, como la güira y la maraca, producen sonido cuando dos materias iguales entran en contacto. Metal, esto es rayo de bicicleta, ¿oíste? Wow. Con metal, una placa labrada. Como ya te todo hablé, esto es en base a martillo, que logran estos hoyitos. Sí, esto es mano y martillo. Ay. Esta la hizo el gran maestro Guillermo Guira, un gran artesano, me la hizo personalizada y tú puedes ver, ahí dice Eddie Sánchez. Eddie Sánchez. Y es un trabajo enorme lograr. Sí, es un trabajo extraordinario. Yo tengo documentados todos sus procesos de cómo lograr esto. Aquí hay, creo que son como 6,000 hoyos a mano. Dios. Y eso le dura a él como 2 o 3 horas lograrlo, Dios. Que a mí me parece muy rápido. Yo recuerdo un brasileiro que estudió especialmente la güira, el doctor Carlos Tassi, que cuando vino aquí, él me dijo, ¿cómo se hace una güira? Yo le busqué esta, préstame esa, por favor. Esta es nuestra güira original, no es esta.
es esta, una Ok. hojalata que se oxida y todo y es desechable de cierta forma. Y con el peine también, Entonces, el peine va. Traje todo esto porque también los rayos de bicicleta, esta resina epóxica, esta madera que puede ser caoba o puede ser framboyán, Ok, también son parte de la evolución ok. de nuestros instrumentos, de la adaptación a los nuevos tiempos. Fíjate cómo se atrapa esa banderita hermosa de nosotros dentro Así de estas es, resinas eso. epóxicas, ¿no? Ujú. Y se coloca sobre la madera. Pero para los coros, nosotros usamos esta porque así la guira suena menos. Recuérdate que el protagonismo de los coros es la voz. Ok. Tú no necesitas... Y tú decías que la original es esa. Y suena diferente. Porque esto es hojalata. Ujú. Y al campesino le gusta más el sonido grave de la hojalata, ¿Cómo a la suena mayoría, eso? que el sonido agudo del acero níquel. Entonces, se agarra con la mano, lo cual le da más opacidad también, porque va... ¿tú ves? Ah, ok. Sí, muy ¿Ah? diferente. Entonces, yo le dije a ese maestro brasileño, él me dijo, ¿cómo se hace una guira? Yo le dije, vamos al colmado, compramos una lata de esta de aceite. Ok. ¿Está bien? Le busqué un machete, cortamos una lámina y le di un martillo y un clavo boto. Un clavo que no atraviesa, porque ok, si atraviesa sirve hace el para hoyo. coco y para la cocina. Ajá. Y él empezó a martillar poco a poco y cuando no llevaba ni tanta, y dije, ¿cuáles son los pi que en este país hacen estos desgraciados? ¿Qué hacen esto? No lo concebía, no lo concebía. No, y él Sí. admira a los guireros dominicanos. Mira, vamos a terminar este segmento con el instrumento indígena que Sí. tienes acá. Nuestros indígenas, como te decía ahorita, la mayoría de sus instrumentos eran idiófonos. Idiófonos son instrumentos como la güira y la maraca que tienen las mismas cosas, vegetal, madera. El tambor de ellos, como no existían chivo ni vaca, era este que tuve aquí. Se llama mayohuacán. Okay. Y los europeos le llamaban el atabal que ellos usan, una palabra árabe, pero el nombre preciso de ellos era mayoabao. Y lo tocaban. Ya no existe en la cultura dominicana como una tradición, pero está bien documentado, por eso está aquí hoy, lo traje. Con este labrado y estas dos lengüetas, y con dos palitos duros que pueden ser guayaba, pueden ser naranja, como te dije ahorita, se percuten en la lengüeta aquí. ¿Ah? Bien. Entonces, Terminamos con el caracol. Esto es, ellos le decían, le llamaban a esto cobo, y es un aerófono que junto con la ocarina, ¿dónde habré puesto la ocarina? De cerámica, hacían ellos, eran nuestros aerófonos y flautas de hueso de manatí. Mira la ocarina. Es un pito de cerámica, ellos lo hacían. Se han encontrado en excavaciones arqueológicas aquí, ocarina en el Museo del Hombre Dominicano. ¡Ay! ¿Sabes qué? Mi compañera hizo la primera nota del himno nacional con esta ocarina. No me digas. Ella es músico de academia, yo no, yo soy de campo, de calle. Esto. El corno inglés y francés daba las notas musicales con la mano entrando en la trompa. Y yo estoy retando a un alumno mío de la orquesta sinfónica que se llama Willy a que me haga las notas con esto, porque fíjate que cuando tú tienes la mano adentro, o sea que esto es como un corno también. Todo esto está debidamente documentado. Además de 10 producciones musicales de Eddie Sánchez, 3 han ido hasta la UNESCO. Y él ha jugado un rol protagónico en lo que ha tenido que ver con la declaración de patrimonio cultural intangible, inmaterial de la humanidad. Sobre esto vamos a hablar cuando regresemos. Continuamos con Eddie Sánchez, el folclorista, el gurú, el maestro, el antropólogo. ¿Cuáles de tus producciones musicales llegaron a la UNESCO y en qué contexto? ¿Cómo? ¿Por qué? Sí, bueno, porque desde el 2001 la República Dominicana empezó a someter candidaturas a UNESCO para los patrimonios, para los elementos del patrimonio cultural
que en ese entonces se le llamaba intangible, ya no se llama así, ahora se llama el patrimonio cultural inmaterial que tenemos en nuestro país. Uno se le queda el intangible en el cerebro. Sí, pero mucha gente lo tiene todavía porque sonó mucho. Sí. O sea, del 2001 hubo que pasar 8 años para cambiar esa denominación por discusiones que se hacen allá en el Comité Intergubernamental de la... Debe ser que sí, que es tangible, aunque no es material, pero es tangible. No, lo que pasa es que si tú te fijas, cómo tú atrapas la danza, tú la bailas, cómo agarras la música, pero hubo una discusión intelectual muy interesante para llegar a ese cambio, que ahora quizás no la podemos abordar. Sin embargo, en inglés se quedó intangible, pero en español hay que decir inmaterial. Entonces, ¿cómo llegan tus producciones y cuáles? Sí, o sea, realmente yo te podría decir que yo fui el productor de la música de los Gloyas y de los Cocolos que se enviaron a esas candidaturas, una en el 2001 y otra en el 2005, pero es la música de ellos, producida por mí, producida con un concepto también antropológico donde se pudiera escuchar los instrumentos por separado, apreciar y luego juntarlos para que la gente tenga una idea de cómo suena todo eso junto, porque en las grabaciones de orquesta tú ves que se cuenta 4 y por lo general entra todo el mundo. Y si tú no conoces la cultura musical de un lugar, tú no vas a entender qué está pasando ahí necesariamente. Entonces, esta música era uno de los requerimientos es uno de los requerimientos que hace la UNESCO para admitir una candidatura. En el 2003 se publica, ¿no? La UNESCO promulga la Convención de Salvaguardia de los textos fundamentales de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Y en el 2006 nosotros nos hacemos signatarios de ello. Convertimos esa convención en ley que obliga al país, ¿verdad?, entre comillas, a salvaguardar su patrimonio. Encargado número 1, Ministerio de Cultura, la sombrilla oficial de todo el trabajo cultural de la nación. Pero responsable, gobiernos locales, ONG, academias con investigaciones, congresos y publicaciones, y todo el que le interese. Y realmente se está haciendo. O sea, ¿cómo se mantiene ese patrimonio cultural inmaterial? Hablamos específicamente de los congos de Villamella y los Gloyas de San Pedro. Sí, pero toda nuestra música tradicional y toda nuestra danza y la comida, el casabe, por ejemplo, deberá ser publicado en noviembre próximo como patrimonio. Estamos muy cerca de... Está sometido ya. Pero una vez que se declara, ¿eso se mantiene siempre? ¿Hay que llenar una serie de requisitos? Para que se declare, hay que hacer todo un dossier. Hay que enviar una grabación. Que fue en lo que tú trabajaste. Que ahí a mí me tocó la producción, digamos, de la música de esos grupos. Guloyas, yo fui el productor musical. Y los congos. Sí, los congos y los Guloyas. Tú tienes que, como nación, lo primerito es tener lo que se llama el consentimiento de la comunidad que promulga la tradición. Es decir, los comunitarios de los congos que han sostenido eso dieron el permiso al Ministerio de Cultura para que lo someta a la UNESCO. Es una exigencia, porque yo no puedo decir, Marena, yo voy a someter tu patrimonio que lo conozca todo el mundo. Pero ahí tú tienes relaciones con todos ellos. Exactamente. O sea, yo serví de canal en ese momento, sobre todo con los congos, que soy más cercano, para que ellos dieran el permiso al Museo del Hombre Dominicano, organismo a través del cual se sometió primero eso y entré al equipo de trabajo. Porque por las décadas, para recordar a la audiencia, décadas de investigación que tú tienes, trabajando con ellos, apoyándolos, tú formas parte de la familia. Más de 40 años, sí. Entonces, o sea, paso de 18 ya. Entonces tú tienes que enviar un conjunto de fotografías de alto pixelaje para que ellos puedan apreciar eso en el dossier, cuando se discute en el comité. Primero va un comité subsidiario, un grupo de personas que verifica que todo está lo que se pide, comité subsidiario que evalúa un poco y luego pasa a una discusión comité intergubernamental que está compuesto por decenas de países que aprueban que sí, que eso va a pasar a la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad de la UNESCO, que ahí estamos, tenemos 4 ya, merengue, bachata y eso. Merengue, bachata, los congos Congo y los Guloyas. Tenemos esos 4 elementos, pero toda nuestra música tradicional es patrimonial y es inmaterial. Lo que pasa es que para tener, digamos, ese, ¿cómo se le podía llamar? Como
como el ISO, no sé cuánto, que yo cuánto. Ajá, Eso es sí. como una acreditación. Sí, y necesita entonces todo ese proceso. Todo ese proceso. ¿Y qué has hecho recientemente con la producción de música indígena? Con Bueno, una empresa alemana. Sí, grabé una producción realmente de música tradicional dominicana que impulsó una antropóloga norteamericana que es catedrática en Alemania, amiga mía, se llama Sydney Hutchinson, y ella me dijo que conoció una empresa musical que trabaja con artistas alternativos y que podía someter que yo grabara un disco con ellos y lo aprobaron, y entonces yo grabé un disco en el cual está una producción de música indígena dominicana, y puedo ponerlo entre comillas porque no hay ningún registro de cómo se hacía esa música, pero ojo, sí sabemos que se hacía con caracoles, sí sabemos que se hacía con maracas, con ocarinas y con mayohuacán, porque todo eso está documentado, primero históricamente por los cronistas de India y segundo arqueológicamente por los hallazgos que se han hecho bajo la tierra de esos instrumentos de nuestro suelo dominicano. Bueno, yo soy músico, me he hecho acompañar de grandes músicos como Yereli de la Rosa, Oncara Sánchez, que es mi hijo, pero está tocando conmigo desde los 8 antes, Edgar Molina, y hemos grabado esta producción que se llama La música de la isla. Y ahí hay una producción de música indígena compuesta ¿Y cómo la audiencia puede disfrutar de esta música? Bueno, escriben en Google, googlean, ¿verdad? Okay. Eddie Sánchez, Pantopia Music, y van a encontrar esa producción ahí. Si alguien está interesado en clases de diferentes instrumentos de percusión, ¿qué puede hacer? Bueno, me buscan en las redes, me llaman, yo estoy en Instagram. Vamos a recordarlo mientras aparece en pantalla, sí. Tu cuenta en Instagram. En Facebook, yo soy muy activo en Facebook, en Instagram, así que por ahí pueden conseguir y les podemos dejar los números. Sí, lo puedes decir, aparece. 809-777-9921. ¿Y tu cuenta? Eddie Sánchez. Eddie Sánchez, sí. Ok, gracias Eddie. No, gracias a ti, porque tú sabes una cosa, ahora tú estás salvaguardando el patrimonio porque estás divulgando el conocimiento. ¿Quién salvaguarda? Ser humano. Eso. Gracias. Sí, hasta pronto, que tú sabes que debes volver. ¿Cómo es que tú dices? Que no pasen 6 meses sin venir acá, ¿verdad? Máximo semestral, yo tengo que volver a mi programa.